Un cordial saludo a todas las personas que nos acompañan en el día de hoy. Celebro ver personas mayores, menores, adolescentes, de todas las generaciones, lo que demuestra que el aprendizaje no es algo de las generaciones jóvenes, sino que es algo que va en el alma, es el entusiasmo que tenemos todos por llenarnos de conocimiento. Y cuando ve uno gente desde distintas generaciones, pues indudablemente se alegra uno mucho de ver que el aprendizaje no se ha dejado de tener, sino que se sigue teniendo sed de conocimiento, que es una cosa muy importante en los seres humanos. Yo quisiera arrancar como haciendo unas reflexiones antes de todo esto. Lo primero, yo no vengo a dictar cátedra, ni a decir mi posición es esta, ni a tratar de convencerlos de que la posición que deben asumir frente a un determinado tema es esa. Yo quiero hacer unas reflexiones de temas que están sucediendo en el país, que suceden un poco con la humanidad. Quiero mostrarles unas cifras, unas figuras estadísticas alrededor de los temas de energía, y cada cual pues tomará sus decisiones. En el mundo es muy interesante ver pues que hay, digamos, unos hechos que son una realidad, y sobre la base de esa realidad pues se proponen alternativas que toman esa realidad y dicen, esa realidad podría ser mejor si se adaptan estas cosas, o si se adaptan más bien estas cosas, podría haber una realidad distinta. Y eso fija pues posiciones distintas, y eso es muy importante que exista en los países. Yo, por ejemplo, creo que, y lo voy a decir abiertamente, cuando le hablan a uno la historia sobre la patria boba, que viene pues después de la independencia, yo creo que el periodo de la patria boba, y lo voy a decir abiertamente, lo vivimos durante los últimos 10 años. Un país en que nadie le daba la razón a los otros, nadie le reconocía ni lo bueno a los otros ni lo malo, todo era una crítica permanente para un lado y para otro, nadie alababa lo que se hacía de un lado y de otro, todo el mundo creía que su contradictor estaba dedicado era a errar y a cometer errores, nadie le reconocía las partes positivas, y eso es lo peor que le puede pasar a un país. Las diferencias, el disentimiento son cosas muy positivas, y obviamente hay que aprender a tramitarlas es con tolerancia y respeto sobre las ideas ajenas. Pero es muy importante en cualquier diálogo que tengamos en la vida diaria, con nuestro cónyuge, con nuestra novia, novio, que hablemos con claridad y respetemos lo que la otra persona también está pensando. El hecho de que diga una cosa o de que asuma una posición no quiere decir que esa persona es enemiga nuestra, ni que es una persona que ha errado en su vida y que se perdió este pobre, mire las cantidades de locuras que están pensando. Yo les quiero decir lo siguiente, el disentimiento y la diferencia de opiniones es lo que ha permitido que la civilización humana haya crecido desde ese hombre que salió de Etiopía hace millones de años, y hoy día la raza humana se haya impuesto en el planeta, logremos tener una mejor calidad de vida. Todo esto en medicina, en salud, en comodidades, en todo lo que sucede en la humanidad se ha logrado, es porque de golpe en la humanidad hay personas que disienten sobre lo que era una verdad revelada hasta ese momento, y gracias a que piensa en una forma distinta, logró que la especie humana tuviera una mejor calidad de vida, porque logró que los cambios se hicieran. Entonces yo quiero arrancar diciéndoles, tolerancia, respeto sobre las ideas ajenas es básico para que un país pueda salir adelante. Un país enfrentado, un país en que no se valoren los racionamientos de las otras personas, que ni siquiera se tome un segundo para decir, oiga, un momentico, quiero analizar por qué este ser humano que está frente a mí está diciendo esto u otro. Entonces quiero como hacer como un preámbulo un poco alrededor de esto, porque siento que nos hemos quedado enredados en unos años en que hubiéramos podido avanzar mucho más, digámoslo de otra manera, si hubiera habido más respeto sobre opiniones distintas a las que tenemos, y pienso que tenemos que salir de ese letargo y empezar a tener una mentalidad mucho más positiva. El tema de la paz, todos podemos tener opiniones distintas alrededor, que si lo que se hizo o lo que no se hizo era lo que había que hacer o no lo que no había que hacer. Y eso es respetable en cada cual, y cada cual puede tener sus opiniones, porque todos tenemos una manera de evaluar las cosas, y eso está bien. Pero un poco, yo creo que el momento sí es importante para empezar a reflexionar sobre temas que un poco todo ese trasnocho de la violencia, todas las muertes, todas estas épocas tan duras que vivimos durante los últimos 40 o 50 años en Colombia,
yo creo que por lo menos tenemos un periodo en que vamos a poder conversar sobre otros temas, sobre la educación, sobre cómo sacamos el país adelante, sobre cómo logramos doblarle el ingreso a los segmentos más pobres de la población en este país. Yo creo que hay una serie de temas que es muy importante que empecemos a tocarlas, y que no es que la violencia que nos está matando, no, yo entiendo que vamos a seguir teniendo unos problemas de seguridad, pero un poco a lo que los invito es, empecemos a pensar en cosas distintas a la violencia y a la guerra, y empecemos como a tratar de sincronizarnos, que si no pensamos y si no le empezamos a dar vueltas a los temas, a la educación, a la salud, al desempleo, a la carestía, a todas estas cosas, y a tratar de buscar soluciones sobre lo que en realidad son los problemas diarios de todos los colombianos, pues no los vamos a resolver. Hoy quiero hablarles un poco sobre energía, un poco invitado y auspiciada esta conferencia por Carlos Massenet. Yo fui senador, y bien lo dijeron, y tuve un trabajo muy fuerte alrededor de un tema, y este fue un país, y las personas mayores que están aquí sentadas lo saben, en la cual todos los servicios públicos, la función pública en términos generales, para no hablar simplemente de servicios públicos, estuvieron muy politizadas en Colombia, tomadas todas las empresas de servicios públicos. Entonces uno preguntaba, ¿por qué no hay electricidad en un determinado municipio? ¿Por qué no hay agua potable? No, es que le suspendieron la cuenta de la luz. ¿Y por qué le suspenden la cuenta? Es que no la pagaron. ¿Y por qué no la pagaron? Porque lo que recibían lo acababan entregando en una nómina, porque tenían una cantidad de recomendados políticos. Yo soy de la idea de que había que cambiar un poco el modelo económico, y sobre todo de prestación de la función pública, de esas funciones que tiene que prestar el Estado, un poco, y lo digo abiertamente, creo que la clase política le hizo mucho daño al servicio que se prestaba por parte de las instituciones del Estado, en acueductos, en hospitales, en el servicio de electricidad, tantos servicios que se prestan, y le hicieron un daño muy grande, y había que buscar una fórmula distinta alrededor de esto. Y se buscaron otros esquemas, se buscó vincular el capital privado en las áreas en que hacía falta tener más capital para poder expandirlo, se buscó, algunas empresas se vendieron por parte del Estado que se consideraba que no eran, digamos, algo esencial en lo que era el Estado, y no era un sector donde necesariamente tuviera que haber presencia del Estado para garantizar que el servicio se prestara. Quiero decir eso porque creo en eso, es mi manera de pensar alrededor de ese tema, lo viví dentro del Congreso, creo que lo hemos vivido, creo que, y lo digo abiertamente, una de las cosas más importantes que puede hacer el presidente Duque, y así no fuera su agenda o así es su agenda, yo no me meto en esos detalles, pero es meterse en este tema de la corrupción y tratar de buscar cómo logramos salir de eso. Hoy tuve una conversación con el gobernador de Caldas muy interesante acerca de los tales cupos indicativos de los parlamentarios. Conversábamos ahí entre obras mal contratadas, entre politiquería, hablemoslo con claridad. Yo creo que si se logra, digamos, trancar eso, el país puede casi salvar 20 billones de pesos, más o menos las cuentas a mano alzada que teníamos. Una reforma tributaria, ustedes oyeron el ministro de Hacienda desesperado, y todos criticamos a Carrasquilla porque decimos, ese nos va a meter la mano en el bolsillo. Pues que la función de él es poner las cuentas en orden, y le toca hacer el esfuerzo, y lo va a hacer, y yo creo que, pues digamos, si eso combinado con corrupción se puede hacer algunas cosas, pues puede ser muy interesante. Pero quería como abrir un poco esta conversación con esos temas. Yo creo que todos los tenemos, valoro lo que está tratando de hacer el presidente, me parece que está tratando de acertar, me gustan los ministros que nombró, puede haber de golpe demasiada juventud y falta de experiencia, ese punto medio es dificilísimo de encontrar de qué es lo que toca, pero hay buena energía y hay ganas de hacer algo por el país, y yo creo que eso es positivo para Colombia, y ojalá pues logre salir adelante en sus esfuerzos. Hablemos un poco sobre el tema de energía ahora sí. Yo quiero como comenzar, a ver si logramos aquí. Aquí, un poco, yo no sé si de golpe es mejor apagar un poco la luz, yo creo que pueden ver mejor los de atrás o no, son cuadros pequeños, pero en esencia lo que quería mostrarles aquí es qué es lo que Colombia produce en energía. Entonces ustedes ven este cuadro grande y los de atrás, el azul representa el carbón, el rojo representa el petróleo, el verde el gas natural,
el azul la hidroelectricidad, después el bagazo, los residuos de biomasa y otros pequeños. Entonces, cuando uno ve esto, se da cuenta que este es un país que su producción de energía es mayoritariamente el carbón, es muy grande, y algo de petróleo y algo de gas natural, digamos, en esencia, y un poco, digamos, la energía hidroeléctrica. Entonces, eso es lo que produce el país. ¿Qué es lo que consume el país? Que me parece que es importante. Uno ve que en carbón no se consume nada comparativamente a lo que se produce. Se produce esto, pero miren la realidad de lo que se consume. En petróleo producimos esto y consumimos mucho petróleo en Colombia. Producimos este pequeño segmento de gas natural y miren la cantidad de gas natural que consumimos. Producimos poca hidroelectricidad, pero usamos mucha hidroelectricidad en el total de la demanda. Y un poco, cuando uno ya empieza a coger los sectores específicos, es dónde se consume esta energía. Y el mayor consumidor de energía en el país es el transporte. Casi un 45% del total de la energía. Uno cree que aquí la electricidad, uno cree que el gas natural en la estufa de la casa. No, la mayor energía que se consume en el país, casi la mitad de la energía, está vinculada al sector de transporte. Ya veremos más adelante, el país tiene 14 millones de vehículos que tienen que tanquear, y esa tanqueada en diésel, en gasolina, en cualquiera de los combustibles, en gas vehicular, pues indudablemente es un consumo gigantesco de energía. Esto se los toco porque la gente suelta dogmas, suelta ideas de alrededor de lo que cree que se debe hacer en política energética, y esa es un poco la discusión que quiero que tengamos, que reflexionemos alrededor de eso. Tiene que ser de una manera o de otra. Entonces dicen, oiga, paremos Ecopetrol y hagamos una cosa distinta con Ecopetrol. La pregunta es, ¿se para el país, maestros? Aquí todo el transporte de carga, todo el transporte de pasajeros, pues el 98, el 99%, los vehículos particulares, pues son vehículos que están alimentados por hidrocarburos. Y si uno suspende eso o deja de tener una actividad del país alrededor de ese tema, tiene que importarlo y tiene que estar dispuesto a pagar pues unos precios mucho más costosos. Entonces, dejar esa actividad de la noche a la mañana puede implicar que estos consumos tan grandes que tenemos en transporte, pues obviamente se vean afectados. Quiero salirme ya de los combustibles en general y hablemos del tema eléctrico. ¿Cómo se genera la electricidad en Colombia? Entonces, cuando uno mira, el país tiene que tener unas capacidades de generación de electricidad. Ustedes en este departamento, a través de la CHEC, tienen Termodorada, que es una térmica que está en el municipio de La Dorada, y la hidroeléctrica, la Miel, que está cercano también allá a La Dorada. Son, digamos, dos proyectos o dos distintos esquemas de generación de electricidad, el uno con agua y el otro con gas natural. Cuando uno mira la capacidad total del país en electricidad, el 66.6% de la capacidad de generación eléctrica es hidroeléctrica. Son grandes centrales eléctricas, el Chivor, el Guavio, Guatapé, todas estas hidroituango, entre comillas, y ahora hablamos un poco sobre eso, son las grandes hidroeléctricas del país. ¿Por qué Colombia tiene cuando uno mira Colombia, no todo el mundo tiene esta misma proporción de tener en hidráulicos el 66%, térmicos el 28%, unas hidroeléctricas menores el 4.48%, pero digamos, esto en el mundo no es lo normal. Lo normal en el mundo no hay una cosa normal, todo es distinto. El Perú es un país muy seco, tiene algunas hidroeléctricas, pero tiene que hacer un esfuerzo muy especial para generar electricidad con base a gas natural. Subsidia el precio del gas para poder generar electricidad con base a las térmicas. Otros países desarrollados se han metido mucho en la energía nuclear. Estados Unidos, los países europeos, el Japón, China, tienen unas inversiones muy grandes alrededor de la energía nuclear. Otros países se han metido en renovables. Entonces uno ve, por ejemplo, las islas del Caribe frente a Colombia, los países de América Central no tienen petróleo, no tienen gas y generan la gran mayoría de su electricidad a través de térmicas que se alimentan o con fuel oil, con propano algunas, con fuel oil, y obviamente queman esos combustibles para generar electricidad a través de sus plantas. O sea, el mundo es muy distinto, pero cuando uno habla de la matriz eléctrica de Colombia, esta es.
tenemos un gravísimo problema. Entonces ve uno la preponderancia de las hidroeléctricas. Lo primero que tenemos es, aquí no llueve todo el año, aquí llueve los meses de lluvias. Hasta ahora estamos otra vez empezando el ciclo de lluvias que se vio interrumpido a mitad de año. Comienzan las lluvias y esas lluvias permiten recargar los embalses, pero cuando no llueve, los embalses pues los empezamos a vaciar porque los ríos o las quebradas que alimentan esos embalses dejan de tener esos caudales altos y el consumo de electricidad, esa agua, lo que se hace es entra a unas turbinas, mueve unas turbinas, genera una electricidad y pasa aguas abajo al generar la electricidad. Entonces, el grave problema que tenemos es que ya los ciclos normales de verano y invierno que llamamos aquí, o la época seca y la época de lluvias, mejor llamada, tiene un problema, y es que se está viendo afectada por el tema del cambio climático. Están variando las estaciones, los niveles de agua a veces son en periodos más cortos, los veranos más largos, y todo eso hace que cambie un poco el funcionamiento de todo el sistema eléctrico colombiano. En 1992 el país tenía similar a esto, tenía unas hidroeléctricas y tenía unas térmicas, y dejó de hacer unos mantenimientos alrededor de esas plantas térmicas, y al dejar de hacer los mantenimientos de esas plantas térmicas, en un momento dado vino el verano, se bajaron las reservas de agua de las hidroeléctricas, quedaron unos niveles muy bajos para generar, y las plantas térmicas que en ese momento tienen que entrar a reemplazar la generación eléctrica estaban desajustadas, no estaban funcionando muchas de ellas, y obviamente pues hubo que suspender un porcentaje de la electricidad que se le entregaba a la red en los horarios pico, que es esta hora de este momento, desde las 6 de la tarde a las 8:30, 9 de la noche, es cuando hay un mayor consumo, todos volvemos a la casa, cocinamos alimentos. En esa época la cocina se hacía casi toda con, digamos, la urbana, por lo menos, con electricidad, eran las resistencias, eso ha cambiado a gas natural, y en ese momento era electricidad, y sufrimos pues el apagón famoso en 92. Después vino un proceso en que se empezó a tratar de impulsar la construcción de todas estas térmicas. Como ustedes ven, pueden ser alimentadas a gas, a carbón, fuel oil, combustóleo. Cuando uno mira, la gran mayoría de las térmicas está a gas natural, pero carbón es muy importante. Termotasajero, por ejemplo, en Cúcuta, es una planta gigantesca. La Juan del Corral, que está al norte de Bogotá y cerca a Sopó, que es de la empresa de energía de Bogotá. GESELCA y varias de las generadoras eléctricas, sobre todo en la costa norte, hay muchas empresas que generan, o muchas térmicas que generan electricidad con base a carbón. Entonces, en esencia, la realidad nos lleva a que hay que tener una generación hidráulica que es mucho más barata, pero sobre todo limpia. Se llama energías renovables tradicionales, las del agua, porque son renovables, porque el agua la almaceno, la utilizo y la vuelvo a dejar que fluya, y al fluir, pues indudablemente el agua, digamos, no la estoy eliminando, no la estoy quemando. Entonces el proceso es, digamos, interesante, es limpio, pero tiene el problema del verano o la época de escasez de lluvias, y por eso el país tiene que tener unas alternativas de generación que se las proveen las térmicas. Terminado el tema eléctrico, yo quiero volver un poco al tema de los vehículos, y lo toco porque es una realidad que tenemos que manejar. Estas cifras son, el país hoy tiene 14.080.000 vehículos, a julio tenía, es el parque automotor, ahí están todos los camiones, buses, motocicletas, todo eso, y ese número de vehículos tienen que tanquear. Uno mira y le dicen, bueno, pero los vehículos eléctricos, yo quiero contarles un poco lo que son las cifras. Estas fueron las ventas de vehículos eléctricos en el 2017 y 2018, 280 vehículos en Colombia, frente a 14 millones de vehículos que tenemos que tanquear. Entonces piensen un poco que cuando nombran, como nombraron a esta señora ministra de Minas y Energía, ella se sienta en el ministerio y tiene que decir, oiga, yo estoy aquí es porque yo tengo que garantizar que esta cosa eléctrica funcione, que haya gasolina para los vehículos y que el sector que depende, digamos, de minas y energía tenga un correcto funcionamiento. Y para poder tener un correcto funcionamiento, pues necesito garantizar que haya una fuente de donde pueda sacar yo esa energía para poderla producir. Entonces, ahí viene el tema. ¿Cómo hago yo para garantizar que todos estos vehículos están en marcha
que las térmicas, en el momento en que haya que apagar las hidroeléctricas, tengan gas natural. Y el país ahí tiene que tomar, voy a adelantarme aquí un segundito, tiene que tomar unas decisiones alrededor de sus reservas de petróleo. Entonces, podemos hacer, lo hizo Argentina. Argentina tomó una decisión de que quería era jugar con los precios del gas, mantener unos precios muy bajos, desalentó la producción porque producir gas en Argentina para las compañías no era, los números no daban, los costos eran estos y el precio que estaba dispuesto a pagar era mucho menor de lo que valía sacar ese gas natural. Y se fueron las compañías y Argentina se vio sometida a tener que importar gas natural durante muchísimos años. Los precios internacionales empiezan a subir, las comunidades empiezan a reclamar que esto está muy caro, que le baje el precio del gas, empiezan a aparecer los subsidios por parte del Estado. Los subsidios el año pasado en Argentina costaron cerca de 6.000 millones de dólares, los subsidios que el gobierno nacional tuvo que sacar del Ministerio de Hacienda para subsidiar parte del precio. ¿Qué acabó pasando? Llega un momento dado en que no hay los recursos para poder hacer eso. Es lo que está pasando en Argentina en este momento. Entonces tiene que tomar unas decisiones. ¿Qué vamos a suprimir de los subsidios que hay en el Estado? ¿Y cómo garantizamos pues, que el país funcione? Y ese escenario, pues indudablemente es muy importante si nos dedicamos a importar las cosas. Esta es la realidad hoy día de las reservas. El país tiene o tenía, digamos, tenía reservas de 1.665 millones de barriles en el 2016. Todos los años, pues a medida que sacamos ese petróleo de la tierra, nos vamos consumiendo un porcentaje del que hay, vamos perdiendo, digamos, parte de las reservas, llegamos a esto, se logró con los mejores precios que hubieron el año pasado, subir un poco las reservas, pero la gran realidad es que hoy petróleo del país, de acuerdo a las tasas de consumo que tenemos de vehículos, de todo esto, no hay petróleo sino para los próximos 5 años. Entonces la pregunta es, si yo descubro mañana un yacimiento de gas o de petróleo, perdón, ¿cuánto tiempo necesito para poderlo desarrollar? Normalmente 5 años. Entonces, si no empezamos a buscar y a encontrar petróleo en ese momento, vamos a tener un problema que vamos a quedar dependiendo del mercado internacional. Ya nos pasó una vez. En 1974, cuando llegó Alfonso López Miquelsen al gobierno, el país había sido autosuficiente hasta ese momento y ahí perdió la autosuficiencia y le tocó empezar a exportar petróleo para refinarlo y obviamente está sometido a los precios internacionales. Y tan de malas estuvimos que hubieron dos hechos políticos que fueron la guerra del Yom Kippur, que fue la guerra de Israel contra sus vecinos árabes, y la caída del Shah de Irán en el año 79. La primera en el año 73 la guerra y la segunda en el 79. Y el país perdió su autosuficiencia y se vio como el barril de petróleo que estaba como a $1.50 llegó a $25 en ese momento en el mercado internacional. De $1.50 a 25. Y el país se vio obligado a tener que salir a comprar al mercado internacional a través de Ecopetrol. Esos mayores precios no había manera de pasárselos a los consumidores. No es el brinco de la población lo que hubiera sido. Entonces el Ministerio de Hacienda subsidió los combustibles por un tiempo muy largo, se fue desmontando después poco a poco, pero ese mayor costo fiscal pues lo tiene que asumir Hacienda y la plata no la saca de debajo de la almohada, sino la saca de los impuestos que pagan los colombianos. Esa es la plata y para eso se utilizan los recursos del Estado. Entonces este es un tema que tenemos que pararle bolas y es un ejercicio que hay que seguir adelante. En el gas natural hay una historia similar, tenemos más años todavía, 11.7 años de reservas pendientes, pero el país se está consumiendo anualmente, más o menos, mire, 330, hoy puede estar en 400 millones de pies cúbicos que nos los estamos comiendo y indudablemente si no los reemplazamos vamos a tener que depender del gas importado. En el caso del gas hay un tema muy complicado y es tenemos reservas, pero no tenemos suficiente capacidad, tenemos unas reservas moderadas, pero no tenemos suficiente capacidad de producción de gas para en el momento que llegue el fenómeno del Niño, las épocas secas del sector eléctrico. Yo vuelvo atrás, el gas natural se utiliza en las casas, todos cocinamos con gas, en los vehículos, hay unos buses, hay unos carros que utilizan gas natural. Las industrias son grandes consumidoras de gas natural.
Para las fábricas, para calentar, para los procesos industriales se requiere ese gas natural y es muy importante que exista. Pero hay uno especialmente y es el sector eléctrico. El sector eléctrico utiliza gas natural. En razón a que no había una suficiente producción para atender todos esos mercados que les he descrito, el país se vio obligado a montar una planta de regasificación. ¿Qué es la tal planta de regasificación? En el mundo entero el gas se puede transportar a nivel internacional de dos maneras, a través de los tubos. Rusia, por ejemplo, es un gran productor de gas y lleva su gas a Europa. Lo lleva a través de tuberías que cruzan el mar Báltico, que entran por Ucrania, que entran por los países bálticos y van a Alemania y a los países, digamos, de Europa occidental. Y la segunda manera es una invención que se creó y es, si yo bajo la temperatura del gas, que está a temperatura ambiente, la enfrío y la enfrío y la enfrío, lo licúo. El gas, al igual que el agua, está a vapor si está alta la temperatura, agua si está a temperatura de ambiente y hielo si es el agua a una temperatura más baja. El gas tiene ese mismo proceso, pero de gas pasa a líquido y las moléculas se reducen en 35 veces el tamaño de la molécula original, y al reducirse las moléculas, cuando lo vuelvo líquido, lo puedo montar entre un buque, eso se llama gas licuado, lo monto en un buque, lo llevo a un puerto donde lo calientan de nuevo, que es un proceso que se denomina regasificación, y lo meten a las tuberías. Entonces los volúmenes de gas que se están pasando hoy licuados en los barcos son gigantescos. Colombia montó una planta para poder recibir gas licuado a través de esos buques. Es una planta que se hizo en Cartagena y que permite que las grandes plantas generadoras de electricidad que están ubicadas en la costa atlántica puedan recibir ese gas y funcionar. Entonces fíjense, tenemos unas reservas que no son negativas en gas, pero la capacidad de producción nos impide, son más o menos 1.000 millones de pies cúbicos, y en el momento en que esas térmicas funcionen requerimos 1.200 por 2 o 3 meses mientras vuelve a empezar a llover otra vez y pueden volver a prender las hidroeléctricas. Entonces todas estas cosas de energía hay que pararles bolas. El gobierno tiene que entender que es un tema que no puede depender de los mercados internacionales exclusivamente. Si Dios nos dio la posibilidad de tener unos recursos naturales, ¿por qué no los vamos a aprovechar? Obviamente existe el interés que se aprovechen, pero que al aprovecharlos tampoco estemos deteriorando el agua, el medio ambiente, que son otros de las cosas positivas que también nos dio Dios aquí en Colombia y que tenemos pues en abundancia, como son los recursos naturales como el agua. Quiero volver un poco al tema de la energía solar. Muchos dicen, la salida es la energía solar. Ya, jalémosle a esa vaina, el mundo entero está en esa cosa, además suena chévere, es bonito, parece que es muy limpio la forma como se hace. Entonces, ¿por qué no nos metemos en los temas de energía solar? Entonces, la primera razón es, sí, nos debemos meter. Cuando ustedes miran el costo de los paneles solares, mírenme, a los años 80, lo que valía un panel solar o un kilovatio de panel solar, y mire a los precios que han venido cayendo. Entonces uno ve, aquí le damos la razón a aquellos que dicen hay que generar electricidad con paneles solares. ¿Cuál es la gran limitación que tienen los paneles solares? A partir de las 6 de la tarde no hay sol, y si no hay sol no hay electricidad. Entonces uno empieza a ver que tienes unos horarios de consumo alto a partir de las 6 de la tarde, que así tenga yo 15 paneles solares montados encima de mi casa, no me sirven para nada, son tejas, en la práctica, porque no generan electricidad, porque el sol es absolutamente necesario en ese proceso. Entonces eso, digamos, es positivo, y ya voy a explicarles por qué esa historia no es totalmente cierta como se las estoy diciendo, sino parcialmente. Pero quiero tocar el otro es, hombre, eso lo podría yo arreglar si yo tuviera una batería en mi casa, en la cual en el día recibo esa electricidad, la almaceno en una batería y utilizo la energía que tengo cargada en esa batería para liberar esa electricidad en la noche y atender mis necesidades de electricidad y lo que se requiera de consumo eléctrico en la casa. Cierto, pero el tema de las baterías es que no ha bajado a la misma velocidad de lo que ha bajado los paneles solares, y todavía los costos son demasiado altos en las baterías. Este tema de las baterías va a ser el gran cambiador de la humanidad, y la razón de fondo es que no va a servir exclusivamente
para las casas, sino ese va a ser el gran cambio de los combustibles líquidos en los carros. Pero en el momento en que esta tendencia continúe y llegue a $100 el valor de los 100 kilovatios por hora, en el momento en que ya logre llegar aquí a 100, en ese momento ya es competitiva y ya todos los carros van a comenzar a salir de las fábricas es con baterías y se acabará el motor a combustión. Pero eso no se ha dado aún. Entonces, tratar de anticiparnos a un hecho, todos creemos, no, que ya la invención, que los físicos, que todos están trabajando en esto, ya tiene la batería a un precio razonable, no lo tengo. Tesla lo tiene, está sacando sus carros eléctricos que valen el doble de lo que vale un carro normal. Entonces, mientras continúen costando el doble, y lo propio otras marcas de carros que producen toda clase de vehículos, todavía es, digamos, hay países donde se subsidian, donde el gobierno dice, yo quiero promocionar esto, entonces saca plata del Ministerio de Hacienda y le mete plata para abaratar el precio de venta de esos carros, no les cobra IVA, promociona, digamos, se impulsa un poco el mercado dando subsidios. Ese no es el caso de Colombia y obviamente, digamos, va a ser una alternativa interesante, va a entrar en el tema de los vehículos en el momento que logre bajar el precio de la batería. Hablemos del tema de la electricidad. No traje aquí una presentación. Aquí, digamos, las renovables nuevas son la solar y la eólica. Solar, que depende del sol, eólica depende del viento. Entonces, la pregunta es, ¿no nos debemos meter entonces en energía solar en Colombia? Claro que sí. Y la razón de fondo es, tenemos una serie de regiones especialmente, no es que en Manizales no se pueda producir electricidad solar ni eólica, aquí hay sitios donde ventea y se podría producir, aquí hay sitios donde los paneles, hay días de sol también y pueden producir energía. Pero tenemos unos sitios en que la radiación del sol es mucho más intensa, la Alta Guajira, la costa norte de Colombia, y coincide que las épocas secas, cuando no llueve, aumentan enormemente los vientos en la Guajira y la radiación solar porque está despejado totalmente de nubes el cielo, y eso permite captar una cantidad de energía. Entonces, ¿qué se está haciendo? Hay toda una proyectos armados, ya trabajados con licencias ambientales, con las licencias sociales en la Guajira, toda la EPM, Celsia, la empresa Energía de Bogotá, todas estas empresas tienen ya un mundo de proyectos que puede ser de generación de alrededor de 1.500 megas. Como para que tengan una idea, Hidroituango, que es gigantesco, produce 2.500 megas, va a ser su producción, que representa más o menos el 15% del total de la producción de electricidad de este país. De ahí la importancia de Hidroituango, y por eso quiero dedicarle un ratico a que hablemos de eso. Eso no es simplemente de que lo vamos a volver ya un lago de pesca, eso, o un lago turístico. Olvídense, maestros, el país, eso es una cosa muy importante para Colombia. Entonces, se va a hacer algo muy grande allá. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿y por qué no lo han hecho? Porque para poder sacar esa electricidad hay que hacer una línea de interconexión con el interior del país. Allá no hay consumo de electricidad en los volúmenes en que se va a crear esa electricidad. Entonces hay que sacarla, se está haciendo una línea de interconexión. Esa línea la adjudica la UPME, que es una entidad del Ministerio de Minas, se le adjudicó al Grupo de Energía de Bogotá, está en el proceso de trabajo con las comunidades indígenas, tiene que tener los permisos de ellos allá, y luego tendrá una licencia ambiental, se construirá la línea y empatará con todo un sistema interconectado que hay en el país. Esto, como las carreteras que llega uno a Pereira y de Pereira puede coger a Armenia, la electricidad es igualito, tenemos unas redes que salen de las térmicas, van llegando hasta todas las ciudades, hasta las redes de distribución. Lo propio ocurre con la interconexión a nivel nacional. Hay electricidad que se genera en Barranquilla que posiblemente la estamos consumiendo aquí, nadie sabe, porque toda la electricidad que se genera acaba entrando a las redes. Y un poco el Ministerio de Minas, a través de XM, que es una empresa de ISA, es la que determina dónde hay que meter electricidad, cuál es el volumen de electricidad. Entonces le dicen a la CHEC, tiene que prender hoy termodorada porque se requiere electricidad en ese sitio, etcétera, y manejan, digamos, todo el tema de cómo ingresa y sale la electricidad en Colombia. Tienen todo un planeamiento hacia eso. Entonces, energía solar, sí, energía eólica, sí, se puede hacer. Paralelo a este proceso uno ve, por ejemplo, muchas fábricas, el Centro de Convenciones de Cartagena llenó todos los de paneles solares, los techos,
Entonces, ¿por qué? Porque tiene un consumo muy grande de día, puede utilizar esa electricidad y puede sustituir una gran parte de la electricidad en vez de andar comprándosela a la electrificadora de la costa, el 15, el 20% del total de la energía. Y uno empieza a ver las fábricas, los centros comerciales, y es muy útil sobre todo para aquellos establecimientos que funcionan más en el día que en la noche, pero indudablemente es positivo y es algo bueno que tenemos que empujar. Bueno, un poco yo quiero hablar de otro energético, el gas natural. El gas natural, ¿qué es lo que ha pasado en Colombia? Hay cerca de 10 millones de hogares conectados, pero el país es un país grande. Cuando uno mira en Colombia, hay 14 millones de hogares en Colombia, de casas, llamémoslas, o de viviendas, llamémoslas más claramente. Y esos 14 millones de viviendas se ha logrado avanzar, son el total de hogares que cocinan. Entonces, en el total tenemos 14 millones. De esos, ¿cuántos cocinan con electricidad? Cerca del 2.3%. O sea, uno ve que la electricidad como mecanismo de cocción de alimentos está casi desaparecida en Colombia. En gas natural, conectado a una red de gas natural, está casi el 65% de los hogares ya conectados. Petróleo, gasolina, querosene, alcohol, el famoso cocinol, ¿se acuerdan que existió en algunas ciudades de Colombia? Ya está casi desaparecido. La gasolina blanca, oía uno hablar también. Bueno, el propano, cerca del 26% de los hogares todavía utilizan propano. Leña, el 6,7%. Pero cuando mira uno en detalle estas cifras, uno se empieza a encontrar lo siguiente. El suministro de gas natural tiene un problema y es que, digamos, la regla general es que para poder llegar a las casas hay que llegar a través de un tubo que viene desde los centros de producción, desde los campos de petroleros o de gas, está conectado un tubo que llega hasta la casa de ustedes, con ramales, con todo, y ¡pum!, llega hasta el frente de la casa. Llevar gas a una serie de sitios rurales es muy difícil y muy costoso, porque mientras aquí hay un ramal que está enfrente de la casa de ustedes, pero en esa manzana pueden vivir 200 familias, por decir, si es una zona de apartamentos. En una zona rural, posiblemente en 2 o 3 kilómetros no tenemos sino una casa. Entonces el costo de esas tuberías, de las instalaciones, por usuario se mete en una disparada tremenda, y por eso tiene más sentido que el propano que está en cilindros sea el combustible que se utilice para cocción de alimentos en esos sitios. Pero tenemos un drama gigantesco, y es que en muchas de las zonas rurales de Colombia vive gente muy pobre, y pobre en sus ingresos, y tiene que cuidar lo poco que tiene. Entonces, en vez de pagar 70.000 pesos por un cilindro de gas, esta gente dice, tumban un árbol, empiezan a darle al monte, y uno empieza a ver en las zonas rurales y en los pequeños poblados de Colombia, y aquí está una cifra, y es el 29% de esos hogares están utilizando todavía leña. Entonces tenemos el 25% de la población colombiana viviendo en esas áreas, y hablemos del 29%, una tercera parte de ese 25%, el 8% de los hogares totales de Colombia cocinando con leña todavía. Entonces, con un problema, ustedes vieron que el país no contribuye al calentamiento global por la quema de combustibles de una forma alta, pero sí contribuye brutalmente por la deforestación. Y parte de esa deforestación, pues, es mucho la expansión de la frontera agrícola, todo este lío de la coca que tenemos en Colombia, pero también la necesidad de poder tener un insumo para poder cocinar los alimentos. Entonces ahí es donde uno dice, ¿cuál debe ser la política para lograr que esa gente no utilice la leña? Y ahí es donde viene un tema, y es, yo soy de la idea de que hay que subsidiar los precios del propano. Una familia de esas no puede pagar 70.000 pesos por un cilindro, y hay que devolver el valor de ese combustible. Será muy difícil porque la leña no les cuesta en la práctica nada, no les cuesta a corto plazo, pero uno ve, por ejemplo, zonas que hacen parte de cuencas hidrográficas, por ejemplo, de represas de hidroeléctricas, de embalses, donde el Guavio, por mencionarles una zona del oriente de Cundinamarca, que va hacia la represa del Guavio, todos los municipios de esa provincia, y ve uno la gente dándole a la leña, cortando los árboles y todo. Y obviamente, no solamente le están haciendo un daño a la cuenca hidrográfica, sino que es que más abajo todos los colombianos invertimos 2 o 3 mil millones de dólares en construir una hidroeléctrica que, si se sigue talando el monte,
pues vamos a tener un momento dado en que va a haber mucho menos agua llegando a los embalses y va a acabar afectándose a todos los colombianos que estamos pagando la electricidad esa hidroeléctrica, porque en vez de poder generar los 1000 megas, va a poder generar solo 500 porque el agua cada vez va a ser menos. Entonces, el tema del propano también es importante que exista. El propano tiene un problema, es que está atado al precio del petróleo, es un derivado del petróleo en la gran mayoría de los casos, se puede utilizar. A veces, digamos, en Colombia el propano viene de la refinería de Barranca y de Cartagena. Cuando se mete el petróleo a la refinería, se calienta el petróleo, se mete unos crackers, se llama eso, y se va sacando las gasolinas, los aceites, todos los derivados del petróleo que salen. Hay uno que es el propano que está ahí, y ese propano es el que se embotella en los cilindros y se le reparte a la gente. Entonces, Cartagena, Barranca. Y en Cuisiana hay un gas que sale de la tierra, que tiene un componente, y aquí quiero recordarles la clase de química. El gas puede tener, es propano, metano, butano. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que puede tener distintos componentes. El gas de La Guajira, por ejemplo, que era el gran proveedor de gas de este país, era un gas metano. Entonces se utilizaba exclusivamente, era gas natural. Pero el gas de Cuisiana tiene propano y butano. Entonces y metano. Entonces se puede separar el metano y el propano y el butano se puede convertir en el gas propano que se consume en los cilindros. Entonces es la segunda forma como se puede lograr ese gas propano. Entonces toco este tema porque es un tema que necesitamos también empujar y sobre todo para darle muchas bolas a los sectores rurales del país. Bueno, viene un tema que les quiero tocar. Es controvertido y quiero que lo sepan y además les quiero hacer esa claridad de entrada. ¿Qué puede hacer el país para empujar su producción petrolera? Uno dice, se han ensayado las cuencas de los llanos, se han ensayado las cuencas del Alto Magdalena, y nos hemos ido para La Guajira, nos hemos ido a costa afuera y no se encuentra petróleo. Entonces viene todo el tema de los yacimientos no convencionales en gas y en petróleo. Y entonces Estados Unidos tomó una decisión que fue, yo quiero trabajar el tema de los yacimientos no convencionales. ¿Qué son los tales yacimientos no convencionales? Es un esquisto. ¿Qué es un esquisto? Una piedra sólida que en el proceso geológico de los millones de años que se tomaron de trabajo, digamos, toda esa materia orgánica se fue calentando, se volvió petróleo, gas o carbón. En unos sitios se quedó un esquisto con una serie de gas y petróleo atrapado, y ahí es donde viene la palabra de que se utiliza el famoso fracking, o que es perforar y romper ese carbón por la mitad, romperlo y sacar el gas y el petróleo ahí arriba. ¿Por qué es crítico este proceso? Es crítico porque para hacer eso se requiere no solamente taladrar y romper, sino meter agua en una proporción muy grande con una serie de químicos, esos químicos lo que permiten son como lubricantes que permiten que en el momento en que se rompa esa roca logre filtrar, lubricar, digamos, quede lubricado el paso de esos combustibles para poder sacarlo a través de un tubo y sacarlo aquí. Entonces, las críticas grandes, utiliza enormes cantidades de agua. Al romper un poco todas esas rocas subterráneas, podemos generar unos problemas sísmicos en las zonas donde se están haciendo, evidentemente también. ¿Qué pasa con las aguas que utilizamos en los procesos de rotura digamos, para poder entrar a las piedras de esquisto? Entonces, esas aguas, si yo las saco y las boto a un río, estoy contaminando el río porque lo estoy entregando con químicos también, que en pequeñas proporciones, de acuerdo a los volúmenes del agua, sí, pero tengo problemas. Entonces, tenemos ahí un problema ahí, se puede remediar en alguna forma. Entonces ahí es donde viene el gran cuestionamiento, y cada cual de ustedes léalo y estúdielo y tome su decisión. Yo no quiero ni influirlos en eso. Hay un segmento de los investigadores que dicen sí tiene unos efectos nocivos sobre la naturaleza, eso se tiene que impedir y bajo ninguna circunstancia podemos hacer eso. Y otro segmento que dice es un problema, es complicado, pero es manejable y creemos que, digamos, hacer este tipo de actitudes en un parque nacional, en el Parque de los Nevados, bajo ninguna circunstancia, porque están todos los nacimientos de agua, pues de la cordillera central que van hacia el Valle del Cauca y hacia el Valle del Magdalena. Pero entonces viene, y es donde yo vengo a hacerles unas preguntas. Aquí hay un mapa
de lo que se ha considerado son las no convencionales, que son estas. Esas son las zonas donde hay. ¿Qué es no convencional? Y quisiera agregar una cosa. Uno puede encontrar en esos esquistos de piedra, esos esquistos que están, pero paralelamente, ustedes han visto en las noticias que le dicen a uno, explotó una mina de carbón, ¿han oído eso? Y se murieron unas personas, uno oye esas historias en la televisión. ¿Por qué estallan las minas de carbón? Y la razón es que el gas está asociado al gas metano también, y dentro de los mantos de carbón hay gas metano en la gran mayoría. Entonces, cuando mira uno esto aquí, la pregunta es, Amagá, mírenme el tamaño gigantesco. Entonces, todas las minas de carbón, las minas de carbón que hay en Amagá, los mantos que están allá, dentro de los mantos de carbón hay gas. Entonces, pues lo que tendría todo el sentido es que antes de sacar el carbón, yo pueda perforar y sacar ese gas. No son campos grandes, pero sí es un gas que puede ser interesante. Entonces, en las minas de carbón, y aquí hay 3 minas de carbón que son las de Amagá, el Cerrejón Central y las minas de Drummond que están en el Cesar. Hay unos o sea, lo que hay de estudios preliminares indica que hay mucho gas atrapado ahí. Entonces uno diría, oiga, ese no tiene los problemas que tiene el de los esquistos, porque es un gas asociado al carbón, saquémoslo y miremos a ver cómo logramos salir rápido de eso. Y nos sirve para el gas que se requiere consumir en Colombia. El segundo es, ¿y dónde está el gas, digamos, el de los esquistos? La gran mayoría está en el Magdalena Medio. Está entre Girardot y Aguachica, como para decirles en términos prácticos, debajo del río Magdalena en esa zona. Entonces uno diría, y esto es una decisión de cada cual, en Barranca hace 100 años se está sacando petróleo en los campos de Barranca. Ese petróleo está a 700 metros de profundidad. El esquisto está a 1000. Entonces uno dice, ¿es una zona de nacimientos de agua? No. ¿Es una zona donde podríamos utilizar aguas? Sí. ¿Hay unas ciénagas? También hay ciénagas y podrían tener problemas. Pero habría la posibilidad de hacer algún ensayo ahí, y yo creo que, digamos, ese es un tema que tenemos que tomar una decisión. O se hace o no se hace. Y la razón es, esto es lo único que realmente, digamos, donde hay estudios preliminares indican que puede haber algo de gas y de petróleo. Las estimaciones iniciales, yo quiero darle las cifras de lo que se calcula que hay debajo de este esquisto, pues la UPME tiene esas cifras, es 8,5 billones de barriles de petróleo. Entonces, cuando uno mira estas cifras de petróleo, qué pena con ustedes aquí, uno ve las cifras aquí. ¿Aquí qué hago para volverlo aquí? Cuando uno mira estas cifras de petróleo, uno se encuentra que tenemos 1782. Si lográramos aumentarlos en 8.5, podríamos quedar por encima de 10. Entonces, digamos, la parte positiva, logramos esto. La parte que hay que tomar una definición es cómo hacemos para conservar el medio ambiente si utilizamos esta tecnología. Y eso el país tiene que salir a explicarse. Yo creo que el gobierno tiene una obligación grande. Primero, que si se llegara a hacer eso, tener mucho cuidado en la conservación del medio ambiente, ir muy lentamente en este proceso, pero uno dice, oiga, no lo haga. ¿Y por qué? Porque dogmáticamente mucha gente siente que hay, y no dogmáticamente, sino por estudios de mucha gente, la gente dice, eso es perjudicial para el medio ambiente. Otros, repito, tienen la otra visión y es, se entiende que hay un riesgo y hay un problema, pero se puede mitigar ese riesgo también y ese problema. Entonces, debemos hacer un experimento pequeño para mirar cuál puede ser el alcance. Mi posición personal es que yo creo que se debe hacer. El país no puede renunciar a sus riquezas, salvo que al renunciar a esas riquezas, al utilizar esas riquezas, le estemos haciendo un daño inmenso a la naturaleza, o un daño a la naturaleza. Bajo ninguna circunstancia yo haría eso, ni en Chingaza, ni en el Parque de los Nevados, donde bajo ninguna circunstancia podemos correr riesgos. Pero yo pienso que una zona como Barranca, que llevamos 100 años sacando petróleo de esa zona, donde los campos petroleros están a flor de piel, uno camina y están por toda esa zona, podríamos eventualmente mirar la posibilidad de hacerlo siempre y cuando se logre conservar el ambiente. ¿Por qué les digo eso? Yo quiero terminar diciéndoles aquí una cosa. Miren lo que cuestan los subsidios, o sea, los recursos que el Estado colombiano le tiene que dedicar a distintas actividades. Entonces uno arranca y dice,
en el presupuesto nacional, y este es el miedo que tiene Carrasquilla, que dice, me pasaron un presupuesto general de la nación. Yo a partir del 1 de enero, es que a mí me están llamando de los hospitales, la platica, joven, la platica. Me están llamando los educadores y dicen, mi sueldo, ¿dónde está mi plata? Me van a llamar de las empresas de servicios públicos, señor Maceneta, a decirle, yo tengo que subsidiar en el municipio de Manizales una serie de estrato 1 y 2 a los cuales les tengo que entregar un subsidio porque cobro el precio del gas y le tengo que restar un subsidio que le entrega la nación. Y si esa plata no existe, si esa plata no está, al no estar esa plata, pues indudablemente esa compañía entra en problemas. Entonces, un poco es, todas estas son las necesidades que tiene, esto está para el año 2015, esa plata hoy día puede estar cercana a los 90 billones de pesos al año, que son recursos que tiene que tener el Ministerio de Hacienda para poder subsidiar educación, atención a la pobreza, pensiones, atención primaria, salud, otros, servicios públicos y vivienda. Yo quiero, a pesar de que no es tema de esta conferencia, pero sí quiero tocar un tema, y es el tema de las pensiones. Lo más regresivo que tiene Colombia en política social se llama las pensiones. Un porcentaje alrededor de 20 o 30 billones de pesos al año saca el ministro de Hacienda y lo dedica a pagar pensiones. Entonces tenemos 1.800.000 ancianos de estrato 1 y 2 que no reciben nada, maestro. Y un porcentaje de colombianos que cotizaron, estuvieron en los sistemas de pensiones, pero que el valor de lo ahorrado por ellos durante los años, en muchos casos no representa el valor de lo que les están pagando como pensión. Lo digo, yo fui senador, yo no tengo pensión como senador, yo estoy cotizando un fondo por venir. Y esos que se quedan en esos regímenes excepcionales, cotizan 2 y se acaban, digamos, el equivalente a lo que les daría para 2 o 3 millones de pesos de pensión, y acaban pensionados con 14, 15 millones de pesos. Eso no puede ser, y no puede ser mientras los ancianos más pobres no tienen derecho a una pensión. Por ahí hay unos programas del gobierno, les da 100.000 pesitos mensuales en algunas ciudades de Colombia, pero eso no es justo, y eso es regresivo, y es una de las cosas que lleva a que haya mayor inequidad en este país. Y una reforma tendrá que hacerse en ese sentido, porque no es justo que con los impuestos de todos los colombianos se estén completando, dándoles mayores valores de pensión a una serie de colombianos, generalmente de estratos altos, que no han ahorrado los valores suficientes para tener unas pensiones altas. Lo toco, a alguna gente que está pensionada no le gustará ese tema, pero lo digo con claridad, me parece que es la mayor inequidad que tiene el sistema económico colombiano. Bueno, yo dejo ahí, creo que traté un poco de hacerles entender que este tema de la energía es vital. Un tema que es muy importante en esto es, para poder pagar esto, hasta los años 2010, el país tenía una fuente de ingresos que era los impuestos de renta, el IVA, todo este tipo de cosas. En un momento nos encontramos una lotería, y fue que el millón de barriles que producía Colombia de petróleo en ese momento pasó de valer $30 a 150. Y eso permitió que el Ministerio de Hacienda recibiera por impuesto de renta cerca de 25 billones de pesos adicionales al año. 25 millones de pesos. B, con B de bobo. Billones. Y esa plata entró al Ministerio de Hacienda y nos comimos el cuento de que esa plata vaya a seguir entrando eternamente. El precio del petróleo bajó a $20 y acuérdense que el impuesto de renta se paga por utilidades. Si no hay utilidades, no hay impuesto de renta. Desaparecieron los 25 billones del Ministerio de Hacienda. Y el gobierno se quedó con los gastos, pero sin la fuente de ingresos. Entonces, un poco, todos estos temas, yo insisto que los temas de la energía, si el país logra desarrollar unas adicionales, entonces, pues muy bien lo de los aguacates, vamos a producir, ya vamos a llegar a 10.000 hectáreas, vamos a tener empleo, y hay una serie de cosas que son positivas. Pero piensen que a pesar de que el petróleo no sea un gran generador de empleo, sí es un gran generador de recursos para el Estado colombiano, y que no lo puede dedicar mientras no tenga una alternativa para poder generar esos ingresos. Los ingresos están, no están. Nosotros vendemos una serie de maquinarias o equipos que pueden sustituir lo que nos ganábamos o se ganaba el gobierno con petróleo, no lo tenemos. Entonces la pregunta es, ¿renunciamos a esa riqueza y nos variamos? ¿Estamos dispuestos a que
los 25 billones que representan cerca del 10 o el 15% del presupuesto nacional, vamos a renunciar al 10 o al 15% de los beneficios que tenemos del Estado, vamos a coger de esto y decir, bueno, de esto tal vez en educación no gastemos 24, sino gastemos más bien 21. Eso no lo puede hacer el Estado. Entonces, ahí hay un gran dilema alrededor de esto, y por eso les digo, la gente es muy irresponsable, soltando ideas locas, diciendo una serie de cosas y renunciando a lo que tenemos para poder pagar los gastos en que estamos montados. Y eso es como en la casa, y lo digo abiertamente, en que todos sabemos que hay que hacer mercado, todos sabemos que los recibos de los servicios públicos llegan, todos sabemos que hay que pagar las matrículas de los niños en el colegio. Y entonces uno dice, bueno, para poder hacer eso los dos cónyuges trabajan y hacen un esfuerzo y nos ayudamos. Y de golpe uno de ellos dice, no, Alan, yo me voy a ir a la locha. No, eso no se puede hacer. Y eso pasa un poco con el Estado. Renunciemos a esto, eso no se puede hacer. Porque cuando está montado uno en gastos, uno tiene que pagarlos. Y eso funciona así. Y si uno toma la decisión de que no le para bolas a eso, acaba pasando lo que está Argentina. Uno ve ese pobre hombre Macri manejando ese país, llorándole al Fondo Monetario Internacional, diciéndole, desembolseme la plata porque tengo que pagar las deudas, tengo los maestros que me van a entrar a paro, tengo el sector salud que no tiene cómo comprar medicamentos porque no tiene los recursos para poderlo hacer. Entonces el país no puede renunciar a los ingresos mientras no tenga un sustituto de esos ingresos. El día que lo tengamos, que se vaya. Que no nos gusta, perfecto, que se vaya, pero necesitamos en una forma responsable manejar eso. Bueno, ahí los dejo con eso, me da pena si me alargué un poco y me metí un poco dentro de las emociones, puede que muchas de las cosas que haya dicho aquí a algunos de ustedes no les guste, tengan tolerancia, yo puedo pensar de una manera, pero además quiero decirles abiertamente, como dije al principio de esta conversación, respeto una posición distinta a la mía, la valoro, la impulso, siempre a mis hijos en su educación los impulsé a que tuvieran sus propios criterios, sus propias opiniones, que pensaran distinto, y me parece que esa es la esencia de lo que logra que la humanidad avance, de que seamos un país más felices todos porque nos respetan, porque hay tolerancia, y me parece que eso es importantísimo que lo movamos de esa manera. Preguntas, ¿quién tiene preguntas?